¿Han pensado, por ejemplo, en volver a Argentina o en mirar otros mercados? Argentina es algo que venimos pensando. No soy quien para responder esa pregunta, pero sin duda con este nuevo gobierno hemos visto un flujo de capital a una proporción que no se veía antes. Habla el CEO de Scotiabank Colpatria, Jawahar Singh, en una conversación exclusiva con Bloomberg Línea, en la que señala que ve con optimismo el futuro de Argentina, un país del que el banco canadiense salió hace más de 20 años y el único de América Latina en donde hoy no tiene presencia. Mientras observan con atención, Singh se dice satisfecho con la estrategia y posición que tienen en el resto de los países de la región. Colombia es la señal más reciente de su interés por seguir invirtiendo tras el acuerdo de integración con Davivienda para también Costa Rica y Panamá. Esta es su estrategia. Jawahar Singh, CEO de Scotiabank Colpatria, gracias por su tiempo para hablar con Bloomberg Línea. Gracias a ti, María Camila, a toda tu audiencia, y les deseo un año 2025 espectacular para ustedes y para sus familias. Bueno, pues muchas gracias, y ya hablamos de la transacción del 2025. ¿Qué revelan ustedes? ¿Cuál es esa estrategia a la que le apuntan con esta transacción con Davivienda? Pues me parece que va a ser la transacción no solamente del año, sino tal vez de la década y cuidado si del siglo en la industria financiera colombiana. Es un sueño hecho realidad. Obedece también al replanteamiento estratégico de Scotiabank a nivel global que anunciamos el 13 de diciembre del 2023, que sé que Bloomberg tuvo muy buena cobertura, donde nuestro CEO global Scott Thompson y el CEO de Banca Internacional Francisco Aristigueta, que dicho sea de paso estaba aquí en Colombia esta semana, le anunció al mercado cuál era el replanteamiento estratégico, y básicamente, en resumidas cuentas, Scotiabank se va a enfocar en una inversión desproporcionada y mayor al corredor norteamericano, Canadá, Estados Unidos y México, conectando esas tres geografías. Scotiabank es el único banco canadiense operando en México. Ya somos uno de los 10 bancos internacionales con mayor presencia en Estados Unidos en la parte corporativa y de mercado de capitales, y somos uno de los 3 bancos canadienses más grandes. Debo recordar además que Scotiabank es uno de los 30 bancos más grandes del mundo, con 200 años de historia. Quiere decir que somos más antiguos que el país de donde provenimos, Canadá, que se fundó hace un poquito más de 150 años. En ese replanteamiento no quiere decir que el resto de las geografías del banco dejan de ser importantes, simplemente que en esos 3 países y mercados es donde Scotiabank va a invertir en mayor proporción. En esa fecha también se anunció que en el caso de Centroamérica y Colombia íbamos a evaluar oportunidades para o darle la vuelta al negocio, es decir, turnaround o exit. Con esta transacción lo que me encanta y realmente nos tiene muy motivado es que no nos estamos saliendo de estos mercados que han sido muy importantes para Scotiabank y donde tenemos más de una década, 2 décadas de presencia y de mucho compromiso con los países, con las contrapartes, con los clientes, con el mercado en general. Aquí lo que estamos logrando es la unión de 2 fuerzas, Scotiabank y Davivienda, combinando en una transacción muy emblemática que estoy seguro que va a marcar la historia, y que la unión de esos 2 bancos va a ser de beneficio y va a ser una historia de generación de valor para el mercado, para los países, para los clientes y por supuesto para nuestra gente. Usted ya lo decía, y esta también es una jugada estratégica para permanecer en el mercado colombiano, que además en el sector financiero pues es altamente competitivo. Pero entonces, ¿cómo queda Scotiabank en Colombia? Scotiabank, en consecuencia de esta transacción en Colombia y en Centroamérica, quedamos como accionistas de más o menos un poco más del 20% de las acciones de Davivienda. Entramos en un partnership, es decir, esto es más que simplemente una jugada de ahora pasar a ser accionistas de Davivienda, sino ahora vamos a ser socios de Davivienda, y socios estratégicos, te diría, donde, como decía anteriormente, vamos a unir nuestras fortalezas, vamos a combinar las capacidades globales y la experiencia global de Scotiabank en mercado de capitales, en banca corporativa, en banca institucional, apoyando a los gobiernos en su emisión de deuda soberana, en sus depósitos en el exterior, en banca patrimonial y wealth management también,
y Davivienda quien va a operar el banco en estas jurisdicciones, que dicho sea de paso, no se nos ocurre un mejor socio que Davivienda, un banco con una historia, un grupo económico con una historia importantísima, con un compromiso al país y a la región. Ya eran una multilatina y ahora, como vienen escuchando, Davivienda se convierte con este partnership con Scotiabank en una multilatina global. Scotiabank precisamente tiene toda esa expertise global. Hablando del mercado colombiano, por ejemplo, en el tema que usted menciona del mercado de capitales, de la inversión corporativa, ¿han pensado qué sectores financiar acá en el país o a qué apuntarle? Por ejemplo, energías renovables, que ahorita es un sector muy demandado. Absolutamente. Tanto Scotiabank como Davivienda vienen apoyando y fortaleciendo el tejido empresarial del país, no solamente con financiamiento, sino con asesoría, con apoyo consistente en el tiempo. Esos sectores que mencionan sin dudas van a seguir siendo sectores de foco porque son sectores prioritarios para el país. Un banco no es más, si lo hace bien, que el reflejo de la economía y del país al cual apoya o donde sirve. Entonces, todo lo que sea prioridad nacional y ya con la escala y la dimensión que tiene esta entidad integrada, nosotros seguiremos siendo un actor relevante en los diferentes sectores de la economía, sin duda. Hablemos ahora de los inversionistas. ¿Qué nuevas oportunidades van a tener con esta operación en los mercados internacionales? Pues con esta transacción lo que se garantiza precisamente es tener una oferta global y local, y eso es importantísimo para un inversionista y que pocos bancos pueden ofrecer eso de una forma universal, seamless, como se dice en inglés, y es, llámese un fondo de capital internacional o un cliente institucional o un soberano inclusive, Scotiabank poder seguirlos apoyando en todo lo que hemos venido haciendo, que de hecho estamos en League Table Rankings de Bloomberg, en top 1, 2 o 3 en todas las categorías que nos hemos propuesto. Es un valor y es un atributo de esta transacción, y ahora conectando eso con todas las capacidades de Davivienda, su experiencia, su conocimiento local, la escala que va a tener esta transacción. No dejemos a un lado que la entidad combinada va a servir a más de 26 millones de clientes. Vamos a tener participaciones de mercado por encima del 30%. Vamos a ser el banco número 1 en algunos rubros como tarjeta de crédito, top 3 en casi todas las categorías. Y eso no solamente da un significado de tamaño y de relevancia, sino que realmente tiene un efecto muy positivo para los clientes, sea un cliente muy sofisticado, internacional, multinacional, un fondo de capital privado, sino también para el colombiano en el país, donde deberían de esperar una organización con mejores competencias, con mejores condiciones, con más productos, más servicios y por supuesto más asesoría financiera. Esta operación financiera llega en un momento en el que los neobancos en Colombia están creciendo, cada vez además son más, por ejemplo Nubank, Lulobank, Pibank, y ellos ofrecen beneficios que antes eran impensables para el consumidor financiero, como unas tasas de 13% efectivo anual. ¿Con esta operación ustedes también pretenden ofrecer estos beneficios? Sí, pues más allá de las tasas, que yo creo que tanto Scotiabank, Colpatria como Davivienda nos hemos caracterizado por tener condiciones de mercado muy competitivas, te diría que la fortaleza de esta integración es que vamos a tener un abanico de productos y de servicios casi inigualable. Pensar que esa combinación de base de clientes de casi 26, 27 millones de clientes representa un 75% de la población económicamente activa en Colombia, que son 35 millones de colombianos. Davivienda ha desarrollado una plataforma de una billetera virtual de clase mundial que atiende a casi 20 millones de colombianos. Scotiabank Colpatria, por su lado, hemos sido un jugador importante en apoyar la inclusión financiera y el acceso a crédito en Colombia a través, por ejemplo, de nuestro partnership con Enel, en Crédito Fácil Codensa, donde de ese programa han pasado más de 2 millones de colombianos, cuyo primer producto financiero formal con la industria bancaria en Colombia ha sido Crédito Fácil Codensa. 75% de nuestra base de clientes, que hoy en día ronda 1 millón de clientes, son estratos 1 y 2. 40% madres cabeza de familia, y lo más interesante, María Camila, es
que más del 50% de los nuevos clientes en los últimos 2 años a nuestro programa Crédito Fácil Codensa no solamente cumplan esas condiciones de los estratos sociales a quienes estamos apoyando y que también estamos bancarizando con acceso a crédito, sino que lo están haciendo en una edad temprana. El rango de edad por más del 50% de los nuevos clientes en los últimos 2 años es de 18 a 24 años. Eso, claro, potenciado ahora con una plataforma con la escala de DaVivienda, promete que sigamos siendo un jugador muy relevante con las capacidades no solamente de productos y servicios, sino también con unos atributos digitales y modernos muy competitivos en el mercado. Cuando lo escucho hablar, siento que ustedes escogieron DaVivienda porque tienen mucha sinergia con ellos, pero al momento de hacer una transacción de este tamaño, ¿cuáles fueron las razones? ¿Por qué DaVivienda y por qué no otro banco en Colombia? Pues no te sabría decir si nosotros escogimos a DaVivienda o ellos a nosotros. Me encantaría pensar que fue en ambos sentidos. Insisto, es un socio impecable, nos sentimos muy cómodos, no solamente con los atributos propios del negocio y las fortalezas que he tratado de describir, sino también la armonía cultural que sentimos entre ambas organizaciones. Son organizaciones muy éticamente correctas, hacemos las cosas bien, tenemos una cultura organizacional espectacular, focalizada y principalmente anclada en el atributo de nuestra gente como un valor y un principio fundamental. Cuidamos de nuestro talento, los tratamos bien, tenemos culturas sencillas, de puertas abiertas, no nos gusta la burocracia y la jerarquía. Entonces, todo eso da una combinación casi de un maridaje perfecto entre lo que es DaVivienda, quien va a operar al banco, la casita roja, y como bien ha dicho Javier, que nos ha abierto la puerta de par en par para nuestro grupo de Scotiabank y Scotiabank Colpatria. Hablando ahora más de los objetivos de Scotiabank Colpatria en América Latina, hace más de 20 años ustedes salieron, por ejemplo, del mercado argentino, y es el único mercado, digamos, grande de la región donde ustedes no están. ¿Qué está buscando Scotiabank Colpatria en América Latina? ¿Han pensado, por ejemplo, en volver a Argentina o en mirar otros mercados? Esa es una gran pregunta, y no salimos de Argentina porque quisimos, casi que se nos obligó a salir de Argentina. Eso fue en el 2003, 2004. Scotiabank no sale de los mercados en los cuales entra, por lo general, y de hecho esta transacción lo demuestra. Mantenemos nuestra convicción y nuestro interés en seguir invirtiendo y apostándole a tanto Centroamérica como a Colombia, que es un footprint geográfico muy importante para nosotros y para nuestros clientes. En Chile somos el tercer banco, en Perú somos el tercer banco, en México somos el quinto banco. En Brasil tenemos una operación muy interesante de banca corporativa y de mercado de capitales, pero que es muy relevante para nuestra estrategia global de multinacionales. Entonces todo eso se mantiene igual, y te puedo decir y replico las palabras de Francisco esta semana, y es: con esta transacción ya cerramos ese capítulo de reorganización de nuestro footprint en Latinoamérica. Okay. No esperen más anuncios de desinversión, si acaso algo de inversión. Y con este footprint y con esta presencia de negocios y de geografías es con el que vamos a ejecutar nuestro plan estratégico a 5 años, que ya cursó su primer año con mucho éxito. Este año 2024 fue un año récord en resultados y en avance estratégico para nuestra banca internacional. Y regresando a tu pregunta de Argentina, es algo que venimos pensando. No soy quien para responder esa pregunta, pero sin duda con este nuevo gobierno hemos visto un flujo de capital a una proporción que no se veía antes. Hay un prospecto y una proyección y si se quiere, un optimismo con el futuro de Argentina. Argentina es un gran país con una escala, con una educación de la población impecable, con unos recursos naturales, y todos esos atributos deberían de darle buena promesa al futuro de Argentina. Esperemos que sea así. Y frente a ese plan estratégico que me menciona que el primer año de esos 5 años fue un éxito, ¿qué viene para 2025? ¿Cuáles son las prioridades, por ejemplo, en materia de negocios? Pues en el caso de Colombia y Centroamérica, asegurar una integración impecable con nuestro socio DaVivienda, esa es nuestra prioridad. Creo que tanto DaVivienda, que ha tenido una experiencia de muchas adquisiciones, integraciones y fusiones, y lo ha hecho muy bien,
Scotiabank ni hablar, hemos sido el banco internacional o global que más ha invertido en América Latina en los últimos 10, 15, 20 años sin duda. Gran parte de eso se hizo a través de compras y adquisiciones inorgánicas, en el caso de Colombia 3, Colpatria, bueno 4, el ABN AMRO que se había convertido en el Royal Bank of Scotland, luego Colpatria, Colfondos, Citibank en el 2018. Entonces con eso lo que te quiero decir es que tanto Davivienda como nosotros tenemos experiencia en hacer estas integraciones. Nuestra prioridad va a estar ahí centrada en dos cosas fundamentalmente: en nuestra gente, el talento, de que vean la oportunidad que presenta esta transacción, que tengan un futuro brillante en esta entidad integrada, que crean en este proyecto, que es un proyecto maravilloso, y estoy seguro que así va a ser. Y por el otro lado, en nuestros clientes. Vamos a estar 100% dedicados, tanto en Davivienda como en Scotiabank, en asegurar que en este periodo de integración, mientras esperamos aprobaciones regulatorias, nuestros clientes estén enterados de cada paso del proceso, tengamos los canales habilitados y robustecidos para atender sus dudas, inquietudes, preocupaciones, y estoy seguro que va a salir muy bien. En Colombia hay un debate que está sobre la mesa y es la eliminación de la tasa de usura, sobre todo porque, y lo han defendido los neobancos, porque por ejemplo en Brasil no existe, y digamos que Nubank lo ha propuesto porque tiene pues el know-how de cómo funciona allá en Brasil. ¿Usted qué opina? ¿Le suena esa idea? Absolutamente, y he analizado mucho el tema de la tasa de usura. La tasa de usura, aunque parecería algo muy favorable, realmente tiene un efecto perverso en desbancarización. En los últimos 2 años, donde la tasa de usura por diferentes situaciones y también decisiones ha venido bajando a una velocidad que no se veía en el pasado. La tasa de usura ha bajado más de 1.500 puntos básicos en un mismo proceso donde la tasa de política monetaria ha bajado una fracción de eso. Eso lo que ha hecho es desbancarizar a los colombianos. Han salido más de 2 millones de colombianos que hasta el 2023 tenían acceso al crédito formal de los bancos, y esos clientes no regresan al sistema financiero colombiano por mucho tiempo, y su única alternativa es ese famoso gota a gota, que es horrible porque tiene unas condiciones, ni hablar de usura, ahí estamos hablando de 300, 700, 1000% de tasa de interés, y eso no es sostenible ni es favorable para los colombianos. Recordemos que Colombia tiene de las tasas más bajas de acceso a crédito formal de toda América Latina y francamente de todo el mundo. 36% de los colombianos, de esa base de población económicamente activa que te mencioné, de 35 millones de colombianos, tienen hoy acceso a crédito formal. Entonces, la usura como un instrumento de desbancarización es una realidad que creo que estamos haciendo mucho argumento y sustentación. Fedesarrollo está haciendo un estudio, la NIF está haciendo un estudio que se va a publicar para todo el mercado, pero decirte, Brasil no es el único ejemplo. En México no existe la tasa de usura, en Perú la implementaron en el 2021 después de la pandemia, pero al 96%, y aún así provocó también desbancarización y exclusión financiera, y ahora están yendo al Congreso para eliminarla. En Chile, que contrario a ese 36% que te menciono en Colombia, en Chile el acceso al crédito es por encima del 90% y existe la usura, pero abierta por producto, es decir, no se mezcla, y con unos umbrales que permite que los bancos, tanto los bancos como nosotros, como los neobancos, puedan ejercer su función, apoyar a los clientes, tener unos retornos decentes, pero más importante, seguir en su promoción de acceso a financiamiento y a bancarización. La plataforma de Scotiabank y Davivienda, como decía, por ese alcance a más de 26 millones de clientes, va a ser un jugador muy importante en seguir bancarizando a los colombianos y apoyando con financiamiento sus planes, sus futuros, su educación, el sueño de comprar una casa y de tener un techo, etc. ¿Y han participado ustedes en mesas técnicas de discusión sobre ese tema precisamente de la eliminación de la tasa de usura, o sienten como que el gobierno está rezagado en esa discusión? Absolutamente, estamos participando proactivamente y propositivamente en todas las mesas técnicas. Scotiabank Colpatria, como ha sido un banco tradicionalmente tarjetero, con más de 3 millones de clientes, conocemos ese tema de la tasa de usura y tenemos muchísimos ejemplos
para demostrar que si se deja liberar la tasa de usura o por lo menos se abre por producto como lo que he mencionado, es positivo para los clientes, es positivo para el mercado y en consecuencia también para los bancos. En su última reunión del 2024, el Banco de la República bajó solo 25 puntos básicos la tasa de intervención. Esto a pesar de que había una presión muy fuerte del gobierno por una reducción mayor. Para esta primera reunión de 2025, ¿por qué decisión se inclina usted? ¿Cómo ve el panorama? Pues mira, primero hay que celebrar y reconocer la buena labor que ha hecho Leonardo Villar, la Junta Directiva del Banco de la República y todo su equipo técnico. No ha sido fácil, nos ha tocado vivir los 2 años más difíciles desde el punto de vista macroeconómico que ha tenido Colombia, por lo menos en este siglo, y creo que se ha hecho bien. Nosotros esperamos que el año que viene, por diferentes factores, tanto factores globales como factores locales, la tasa de política monetaria llegue a más o menos 7,75%, es decir, que se moderen las reducciones, ya no reducciones de 50, sino de 25. Eso va a depender mucho de cómo viene creciendo la economía, cómo viene la dinámica de inflación. Ahí obviamente este tema del salario mínimo que se decretó en diciembre puede tener un efecto adverso en el tema de la inflación, pero confiamos muchísimo en la capacidad y la seriedad del Banco de la República y su manejo de la política monetaria y van a tomar las decisiones correctas en el momento correcto, por las razones correctas en el 2025. Eso precisamente iba a preguntarle, se decretó un aumento del salario mínimo casi que doble de la inflación y expertos han dicho que esto puede volver a disparar el costo de vida y que además puede tener efectos en las tasas de interés. ¿Eso le preocupa? ¿Es alguna de las preocupaciones para este 2025? Sí, nos preocupa y nos preocupa también desde el punto de vista de desempleo y o aumento de la informalidad, que también ha sido una condición, digamos, desfavorable, la tasa de informalidad que tiene Colombia versus otros países con tamaños y características parecidas. Entonces esperemos que eso no lo provoque, pero en cualquier caso vemos un 2025 manteniendo una recuperación gradual de la economía, un 2025 mejor que el 2024, que a su vez fue mejor que el 2023. Me preocupa la inversión, esperaría ver un regreso de una mayor tasa de inversión, tanto doméstica como inversión extranjera directa. El año pasado tuvimos un nivel de inversión históricamente bajo y sin precedentes en Colombia, donde esa tasa de inversión estuvo entre 16 y 17% del PIB, cuando Colombia siempre había tenido tasas de inversión, por lo menos en la historia reciente, de 20-24% del PIB. Eso creo que es un reflejo, no diría de falta de confianza, pero sí los inversionistas y el capital requiere de certeza, reglas de juego claro, que se empiezan a decantar las diferentes incertidumbres, desde temas de reformas, desde temas macroeconómicos y de proyección. Pero insisto, en ese proceso de recuperación gradual de la economía, Colombia va a ser resiliente como lo ha sido siempre y apostamos a un 2025 mucho más prometedor de lo que fue el 2024 y ya un 2026 en adelante casi regresando a la normalidad en el sentido de estar ya en el rango meta de inflación, en una tasa de política monetaria neutral, con tasas de crecimiento de la economía también en torno al 3%, que es como el crecimiento económico potencial que Colombia ha tenido y que debería de seguir teniendo. Y ya para terminar, al gobierno del presidente Gustavo Petro le quedan 20 meses, exactamente 20 meses. ¿Qué no se debe seguir haciendo en este tiempo para precisamente impulsar la inversión, recuperar esa seguridad jurídica que ha sido tan importante en Colombia? ¿Qué no se debe seguir haciendo? Pues confundiendo los mercados con señales confusas, pues. Yo creo que hay que, como se ha venido haciendo, y el pacto por el crédito con el cual nuestro gremio de los bancos, Asobancaria, y nosotros como bancos llegamos a un acuerdo muy importante y un consenso muy armónico con el gobierno nacional, y tenemos un problema de reactivación económica
Los bancos jugamos un papel importante porque la tasa de crecimiento de los créditos en una economía, y en Colombia no ha sido la excepción, más o menos van correlacionados con el crecimiento económico. En Colombia históricamente los créditos crecen 1,5 veces lo que crece la economía, entonces una reactivación de la colocación tanto por el lado de la oferta de los bancos como la demanda del mercado debería de también propiciar reactivación económica, y a ese gran pacto por el crédito no solamente que llegamos a un muy buen acuerdo, sino que el gobierno y el país ha tenido el compromiso de la industria financiera y de los bancos, y ya al último corte de los resultados a noviembre venimos superando con creces nuestros compromisos de colocación. Entonces el mensaje es mantener la certeza para los inversionistas, reglas de juego claras, el respeto que se ha tenido al Banco de la República, y ahí tanto el sector real como el sector público y los bancos, la industria financiera, tenemos un papel muy importante para jugar, para asegurar que Colombia recupere su crecimiento y que tenga un futuro muy prometedor, como sé que va a ser. Es Jawar Singh, CEO de Scotiabank Colpatria. Muchas gracias por estar en Bloomberg Línea.